PHP variables globales superglobales. Superglobals se introdujeron en PHP 4.1.0 y son variables incorporadas que siempre están disponibles en todos los ámbitos. Las variables globales PHP superglobals. Varias variables predefinidas en PHP son superglobals, lo que significa que siempre son accesibles, independientemente del alcance, y se puede acceder a ellos desde cualquier función, clase o archivo sin tener que hacer nada especial. Las variables de PHP superglobals son $globals, $server, $request, $post, $get, $files, $ape, $cookie, $session. En este capítulo se explicarán algunos de los superglobals y el resto se explicarán en los capítulos posteriores. PHP $globals. $globals es una variable supermundial PHP que se utiliza para acceder a las variables globales desde cualquier parte del script PHP, también desde el interior de las funciones o métodos. Une PHP todas las variables globales en una matriz llamada $globals índice. El índice contiene el nombre de la variable. El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar el supervariable global $globals. Ejemplo: en el ejemplo anterior, ya que z es una variable presente dentro de la matriz $globals, también es accesible desde fuera de la función. PHP $server. $server es una variable supermundial PHP que contiene información acerca de los encabezados, rutas y ubicaciones de scripts. El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar algunos de los elementos de $server. Ejemplo: en la siguiente tabla se muestran los elementos más importantes que pueden ir dentro de los $server. PHP $request. PHP $request se utiliza para recoger datos después de la presentación de un formulario. El siguiente ejemplo muestra un formulario con un campo de entrada y un botón de envío. Cuando un usuario envía los datos haciendo clic en enviar, los datos del formulario se envían al archivo especificado en el atributo acción de la etiqueta form. En este ejemplo nosotros señalamos el propio archivo de datos de formulario de procesamiento. Si desea utilizar otro archivo PHP para procesar los datos del formulario, reemplace con el nombre de archivo de su elección. Entonces podemos utilizar el supervariable globals $request para recoger el valor del campo de entrada. Ejemplo: PHP $post. PHP $post es ampliamente utilizado para recopilar datos de formulario después de la presentación de un formulario HTML con method =post. $post también se usa ampliamente para pasar variables. El siguiente ejemplo muestra un formulario con un campo de entrada y un botón de envío. Cuando el usuario envía los datos haciendo clic en enviar, los datos del formulario se envían al archivo especificado en el atributo action de la etiqueta form. En este ejemplo señalamos que se envíe al mismo archivo donde está el formulario, allí se hará el procesamiento. Si desea utilizar otro archivo PHP para procesar los datos del formulario, reemplace con el nombre de archivo de su elección. Entonces podemos utilizar el supervariable global $post para recoger los valor de campo de entrada. Ejemplo:
php$get. php$get también se puede utilizar para recopilar datos de formularios después de la presentación del formulario HTML con method get. $get también puede recoger datos enviados en la URL. Supongamos que tenemos una página HTML que contiene un hipervínculo con parámetros. Cuando un usuario hace clic en el enlace text$get, los parámetros sujeto y web son enviados a test-get.php y a continuación puede acceder a los valores de test-get.php con $get. El siguiente ejemplo muestra el código en test-get.php. Ejemplo. Empezamos la práctica tutorial. Aquí tenéis el primer ejemplo. Empezamos con $globals. Acordaros que $global se utiliza para acceder a las variables globales desde cualquier parte del script. Por tanto, lo que vamos a hacer es crear dos variables que veis aquí, en este caso $x y $y, y vamos a hacerlas globales para poder acceder a ellas o poder utilizarlas en cualquier parte del script, sean funciones o sea en cualquier parte. Para ello lo que hacemos es crear una función y dentro de ella lo que hacemos es crearle las variables globales. En este caso tenemos aquí estas dos funciones, x y y, que las tenemos aquí, las creamos globales para poderlas utilizar dentro de la función, y luego hay una variable local, en este caso $z, que lo hacemos global para poder visualizar el resultado fuera de ella. Por eso tenemos un eco aquí con un $z. Por tanto, el proceso es el siguiente: creamos dos variables, en este caso $x igual a 75 y $y igual a 25. Creamos la función y dentro de la función vamos a hacer globales las dos variables que hemos creado anteriormente. En este caso, como veis, x y y. La estructura para poderlas crear globales son las que veis aquí. Ponemos el signo $, después en mayúscula globals y luego después entre corchetes el nombre de la variable, en este caso x, y aquí veis que está y. Luego vamos a crear otra variable global, en este caso z, que nos va a servir para poder visualizar los datos fuera de la función, puesto que esta variable es local. Por tanto, esta variable local la creamos global para poder, como veis aquí con un eco, visualizar el resultado de la suma de x y y. Para ello lo que hacemos primero es llamar a la función, hace la operación correspondiente, le introduce el valor en la variable z y luego lo que hacemos es visualizarla con un eco fuera de la función. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Y aquí tenéis el resultado, son 100. La suma de x y y. Vamos a por el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo vamos a utilizar $server. Acordaros que es una variable supermundial PHP que contiene información acerca de los encabezados, rutas y ubicaciones de script. El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar algunos elementos de $server. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizarlo para varios cometidos. En este caso, como veis aquí, lo que hacemos es saber el nombre del servidor. Para ello lo que hacemos, como veis, es poner el signo $, _ server en mayúsculas y luego entre corchetes ponemos server _name.
Esto va a servir, entre comillas, por supuesto, va a servir para saber el nombre del servidor. En esta que veis aquí vamos a saber la dirección de nuestro servidor en internet. En este vamos a saber la referencia de nuestra dirección. Y aquí, como veis, vamos a saber el nombre del script de nuestro archivo. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Pues aquí tenemos todos los datos que nos da la variable $server. La dirección, como es aquí, la dirección HTTP de hasta nuestro archivo, el servidor localhost 8080 y más componentes. Vamos a por el siguiente ejemplo. En este caso vamos a utilizar ahora $request. Acordaros que se utiliza para recoger datos después de la presentación de un formulario HTML, con lo cual lo que tenemos aquí, como veis, es el formulario, y como vamos a utilizar la misma página, no una página independiente de PHP, lo que vamos a hacer en el action es poner este código que veis aquí. Con este código que veis aquí lo que hacemos es poder utilizar la misma página para procesar los datos del formulario en nuestro archivo PHP. Para ello lo que hacemos en el formulario es tenemos la etiqueta input type test para poder utilizar y poner un nombre en este caso. Luego tenemos un input type submit para poder enviar los datos del formulario. Y luego después en nuestro script, en este caso PHP que está en la misma página, lo que vamos a hacer es primero preguntar si nuestro envío es por post, es decir, el método de envío es post. En este caso, como si es envío post, entrará y ya utilizamos la variable $request para poder recuperar los datos del formulario. La estructura la que veis aquí, $-request en mayúsculas y luego ya los corchetes con el nombre que veis aquí. Vamos a utilizar el name, el atributo name del input type test para poder recuperar los datos del formulario. Por tanto, acordaros que hay que utilizar el atributo name del input type del formulario para poder recuperar los datos. Y se pone dentro de los corchetes con comillas, como veis aquí. Con esto lo que hacemos es recuperar los datos del formulario y luego los introducimos en una variable para poder manipularlos. Luego preguntamos si el nombre es vacío. Si no he metido ningún tipo de contenido en el formulario, entonces se irá por este if y nos dirá que el campo está vacío. Y si en el supuesto de que no esté vacío, nos visualiza el valor que tenga la variable $name, en este caso el valor que se ha recuperado con la variable $request del formulario. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado.
Aquí tenéis el formulario. Ahora si nosotros cogemos y ponemos un nombre y luego damos al botón Submit, que os he comentado antes, pulsamos enviar y como veis nos sale el nombre que hemos introducido en el campo del formulario. Si nosotros pusiéramos un campo vacío, sin nada, y pulsamos enviar, nos sale Name is empty, es decir, que está vacío. Las dos opciones que teníamos en el archivo. Vamos a por el siguiente ejemplo. Aquí vamos a utilizar la variable $post. Es parecida a la anterior que hemos visto de request. Es decir, es ampliamente utilizado para recopilar datos del formulario después de la presentación de un formulario HTML con el método post, ¿vale? Por tanto, el proceso es el mismo. Tenemos aquí, como veis, un formulario y si queremos utilizar la misma página tenemos que colocar en el action del for, que es aquí, este código que veis aquí. Y luego ya después ponemos el método que va a ser el método post. Luego ya después vamos a nuestro script de PHP y lo primero que hacemos es preguntar si el método por el que se envían los datos es post. En este caso, como lo hemos puesto en el formulario method post, lo que hacemos es entrar en el if. Y dentro del if lo que tenemos es ya recuperar el dato introducido en nuestro input type que veis aquí. Para ello, si antes utilizamos $request, ahora vamos a utilizar $post y vamos a hacer el mismo proceso. Primero vamos a introducir en una variable $name el valor recuperado del formulario con la estructura que veis aquí. $-post en mayúsculas, corchetes y entre comillas, dentro de los corchetes, el campo name o el atributo name que veis aquí del input type. Con esto recuperamos el valor que hay en el input y luego preguntamos si la variable name está vacía. Si está vacía, quiere decir que no hemos introducido ningún tipo de valor en el formulario y entonces visualizamos en el navegador que el nombre está vacío. En el supuesto de que se haya introducido algún tipo de valor, se iría por el else y visualizaría el contenido que hemos recuperado del campo del formulario. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Ahí tenéis el formulario. Ponemos otra vez un nombre y como veis nos sale después de procesar en nuestro script el eco con el valor recuperado del formulario. Otra opción más es utilizar otro archivo independiente de PHP para poder recuperar los datos. En este caso vamos a verlo con esta opción, que es la más habitual cuando hagáis una aplicación: utilizar otro archivo diferente para poder procesar los datos. Por tanto, lo que hacemos aquí ya es en la etiqueta del formulario form, cambiamos su estructura. El método, es decir, method, va a ser post, ¿vale? Y luego después el action, vamos a colocar el nombre del archivo donde queremos procesar los datos, independiente. En este caso yo le he llamado post.php. Post.php lo tenemos aquí. Como veis es el mismo código que hemos utilizado
para PHP. Aquí lo que vamos a hacer es comentarlo para que no salte este. Y lo que vamos a hacer es comentar todo esto. Y ahora vais a ver cómo va a utilizar, vamos a enviar este formulario al archivo post.php y aquí en el post.php nos va a procesar los datos. Vamos a guardar los cambios y vamos a ejecutar nuestro archivo. Introducimos de nuevo un nombre y aquí tenéis cómo procesa el script que veis aquí. Post.php procesa los datos. Vamos a por el siguiente ejemplo. En este caso va a ser ya el último ejemplo con $get. $get también se puede utilizar para recopilar datos de un formulario después de la presentación del formulario HTML con el método get. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el método get, no post. Y en este caso lo que vamos a hacer en el ejemplo es enviar los datos por URL. Por tanto, tenemos dos archivos. Tenemos el HTML que veis aquí y luego tenemos un archivo independiente como hemos hecho en el anterior ejemplo, y aquí tenéis el script, el archivo independiente. Pero vamos primero a analizar el HTML. Aquí tenemos una URL, vamos a utilizar por tanto una etiqueta anchor, una etiqueta A, con la dirección donde queremos ir, dirigirnos, y dentro, como veis, de la dirección, aquí hemos puesto el nombre del archivo, en este caso text-get.php. Este es, ¿no? Pues bien, lo que hacemos ahora es el href, como ya sabéis en HTML, la dirección donde queremos ir, el enlace donde queremos ir. Aquí tenemos el archivo donde vamos a procesar los datos, text-get.php, y luego se pone una interrogación hacia abajo y lo que haya después son las variables o los campos que queremos que vayan a nuestro archivo para procesarlos. En este caso, como veis, vamos a enviarle dos variables: subject, que va a tener el valor de PHP, y luego con un signo y and, le colocamos otro valor en otra variable que va a ser web igual a 3W school. Repasamos de nuevo por si no lo he explicado bien. Para poder enviar valores por URL, primero se pone la dirección donde queremos ir, en este caso a nuestro archivo text-get.php, y después de poner la dirección se pone una interrogación hacia abajo y luego todos los valores que queremos enviar. Para ello le ponemos un nombre de variable, en este caso subject, y luego le ponemos un signo igual y después el contenido o el valor que queremos enviar. En este caso le hemos puesto PHP.
Luego el siguiente campo que queremos enviar es otro. Entonces, para que distinga cuántos campos queremos enviar, le ponemos el signo AND y luego le ponemos otra variable, otro signo igual y el valor que queremos enviar. Y si quisiéramos meter otro campo, pues aquí pondríamos otro AND y luego meteríamos otra variable, otro signo igual y otro PHP o el valor que queremos. Luego después iríamos a nuestro archivo donde procesamos los datos. Aquí es donde iríamos en la URL y luego para recuperar esos datos lo que hacemos es meterle una variable, como veis aquí, $subject igual, y luego le ponemos la variable $get. La estructura la que veis aquí, $-get en mayúsculas, corchetes, y dentro de los corchetes vamos a meterle el nombre de la variable que hemos colocado en el enlace, entre comillas, en este caso el subject. Como veis aquí, le hemos puesto subject, que es la variable, y luego signo igual y el contenido que queremos pasar. Por tanto, acordaros que vamos a recuperarlo por, en este caso, la variable subject que le hemos colocado al valor. Y luego ya después la otra variable la recuperamos, el valor de la variable la recuperamos introduciéndolo en otra variable $web y luego otro $get con el otro valor que queremos recuperar. Y luego después con un echo vamos a comprobar que hemos recuperado esos valores y los tenemos ya colocados en nuestras variables $subject y $web. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Ahora tenéis el enlace aquí. Cuando pulsemos el enlace nos iremos directamente al otro archivo. Como veis, nos hemos ido al otro archivo. Aquí tenéis el archivo y como veis, por la URL que veis aquí hemos enviado los datos. En este caso, como veis, después de ir a nuestra dirección, que es esta, hemos enviado estos datos. Subject igual a PHP, aquí tenéis PHP, y luego web igual a W3 School, y en este caso web W3 School. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con el siguiente. Hasta entonces, que os vaya bien y nos vemos la semana que viene.